Historia real. Abuela descubrió enfermedad por traición, pero su venganza lo dejó suplicando. Nunca pensé que una consulta médica me voltearía la vida de manera tan brutal. Aquí estoy, en esta sala modesta, con las paredes que huelen aún a tierra mojada después de la lluvia. Y mis manos tiemblan al contarte esto. Soy Bárbara, y desde este pequeño rincón del pueblo en Jalisco, quiero abrirte mi historia. Una historia que parece sacada de un cuento, pero mezcla magia y horror de la forma más inesperada. Cuando era joven, mi vida parecía un sueño. Mi casa era un refugio lleno de risas de mis hijos, corriendo por el patio al atardecer. El aire se vestía con el aroma dulce del café recién hecho, y el sonido de mi máquina de coser era la música de mis días. José, mi esposo, era el centro, o al menos eso creía. Mi trabajo con las telas me daba identidad, un propósito firme y constante. Todo parecía tranquilo, sin sobresaltos, hasta que esa consulta cambió todo. Recuerdo esa sala fría. Sífilis. Mi cuerpo se congeló. El aire se volvió pesado y doloroso. Un nudo se formó en mi garganta. Un peso invisible aplastó mi pecho, y las lágrimas no pudieron salir. Mi mente voló a José, a cada sonrisa, a cada caricia. Y luego el golpe más cruel, la traición. Me había infectado a propósito o por descuido. No importaba, porque el daño estaba ahí, taladrando mi alma. Salir de aquella clínica fue como despertar de una pesadilla horrenda. El paisaje del pueblo con su tierra mojada y el canto de los grillos no podía esconder la sombra que se había instalado en mi corazón. Los niños seguían jugando, pero ya nada tenía el mismo sabor. Las miradas de las vecinas comenzaron a sentirse como cuchillos. Las charlas en la esquina se volvieron cuchicheos que quemaban más que el sol del mediodía. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Esa noche, sentada junto a mi hermana Elisa, la única que sabía todo, mis dedos temblaban mientras ella me apretaba la mano. El miedo golpeaba fuerte, pero dentro de mí algo empezó a despertar. No podía dejar que ese hombre, mi compañero y traidor, destruyera mi existencia ni la de mis hijos. La decisión se formó como un disparo en la oscuridad. Debía irme, dejar atrás ese pueblo, ese amor roto, y enfrentar la Ciudad de México, un monstruo lleno de promesas y peligros. Mientras veía el camino incierto que se abría ante mí, sentía el vértigo de lo desconocido. No sabía si lograría dejar atrás la sombra de la traición. ¿Podría reconstruir mi vida? ¿Sería fuerte suficiente para mis hijos y para mí? Las dudas me mordían el alma, pero algo profundo, una fuerza olvidada, empezaba a crecer como un fuego en mi pecho. El verdadero combate apenas comenzaba. ¿Y sabes qué? Esa venganza de la que tanto me habló el pueblo no era solo de palabras. Hay cosas que un hombre jamás olvidará, y yo tampoco. Pero eso te lo contaré en otro momento. Ahora solo puedo decirte, el dolor y la rabia me hicieron despertar. ¿Y el futuro? El futuro es un misterio que todavía intento descifrar. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El miedo todavía me oprimía el pecho cuando apreté el botón rojo para dar like y suscribirme de nuevo, sin soltar el teléfono. La voz del pueblo, con su rumor sordo y cruel, todavía retumbaba en mis oídos. Pero justo cuando imaginaba que el futuro solo traía espinas, la llamada sonó. Era mi hermana Elisa, con la voz temblando. «Bárbara, tienes que venir rápido. Ya pasó algo, algo terrible». Sentí que todo giraba.
Temblé. ¿Qué podía ser peor que Elisa me abrió, con los ojos hinchados y una expresión que traía una mezcla de horror y desesperación. José está en el hospital, lo encontraron, ya no está solo. Entré sin preguntas, como un animal que busca su presa, pero en vez de él encontré a Martina, la vecina, llorando en un rincón con lo que parecía un papel arrugado en las manos. Me tendió un sobre manchado, con mi nombre escrito a puño y letra. Lo dejó para ti, sollozó. Abrí el sobre con las manos temblorosas, y lo que leí derrumbó lo poco que quedaba de mi tierra bajo mis pies. No era como pensé. No era solo que José me había traicionado, era mucho más oscuro. En las fotos que sacó el hospital, José estaba en la cama, pero no solo con una enfermedad cualquiera. Tenía una enfermedad terminal, cáncer, pero lo que me dejó sin aliento fue el mensaje escrito dentro del sobre, con la letra firme de José. Aunque sabía que vino de su puño y lágrimas, no fue culpa tuya. Te amo más que nada, Bárbara. Y ahí no paraba el golpe. Entre las hojas, un video guardado en un USB. Lo puse en el televisor, con la mano helada y la respiración cortada. Lo que vi hizo que todo se desmoronara. José estaba en una consulta semanas antes de que me diagnosticaran, pero no estaba solo. Con él, un hombre de traje, sucio y siniestro, daba órdenes. No a mí, no a la mujer en la que confió, sino a un tercero que recolectaba pruebas, hablaba deprisa. José estaba atrapado. No traicionó por gusto. No me infectó a propósito. Era una víctima. La verdadera traición estaba en otro lado. Alguien más había metido la enfermedad. Había puesto en marcha algo para destruir todo a su alrededor. ¿Por qué? ¿Quién tendría tanto odio? ¿Quién se escondería tras esa capa gris de lo que creí mi marido? Empecé a temblar mientras la imagen del hombre trajeado se acercaba a mí del televisor como una sombra voraz. Se me heló la sangre. Ellos, murmuró Elisa, son los que usan a la gente, Bárbara. No es solo tu historia. Es un juego más cruel y mucho más grande. Por primera vez me di cuenta que la venganza ya no era solo mía ni de José, que todo era un tablero donde alguien movía las piezas desde las sombras, y que nosotros, hasta ahora, habíamos sido marionetas de un plan indescriptible. Pero el golpe final, el que me dejó sin aliento y con las lágrimas paralizadas, fue cuando Elisa me tendió un sobre más pequeño, blanco, casi invisible, y con mi nombre. Lo abrí lenta, temiendo romper algo, y encontré unas hojas con palabras que jamás imaginé leer. La verdad, Bárbara, es que José y yo no somos solo hermanos, somos hijos del mismo hombre que ahora manipula todo. Él, tu supuesto aliado, fue quien nos separó y nos envenenó la vida, por miedo a que nos uniéramos. Mis manos cayeron, la habitación desapareció, la tierra se abrió. Mi mundo no era solo dolor, mi traición. Era un secreto gigantesco que cuestionaba todo lo que creí. Mis raíces, mi marido, mi familia. Mi misma verdad. No pude evitar gritar y temblar. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que la verdadera enfermedad estaba mucho más adentro? Y que lo que empezó como una herida, ahora era una herida que sangraba oscuridad. El futuro brillaba con más sombras que nunca, pero algo en mí se incendiaba, y no sabía si era odio, miedo o la necesidad de encontrar cuál era mi verdadera historia antes de perderlo todo. Entonces, justo cuando el silencio se volvió insoportable, escuchamos un golpe seco afuera. La puerta tembló. Alguien estaba ahí. Y no era cualquiera. ¿Quién llegaría a romper la frágil muralla de mi nueva realidad? No sé. Solo sé que ahora ya nada volverá a ser igual. El golpe seco contra la puerta resonó como un disparo. El miedo me encogió el pecho. La piel se me erizó de la nuca a la punta de los dedos. Afuera, la sombra se alargaba, densa, como una amenaza que no podía ignorar. ¿Quién diablos es?, pregunté, la voz rota, casi un susurro. Elisa no contestó. Se quedó paralizada, con los ojos clavados en el pomo que temblaba bajo los golpes insistentes. Respiré hondo y avancé al encuentro sin pensar.
Abrí la puerta de golpe y nada más vi a un hombre, de pie bajo la lluvia tenue, mojado hasta los huesos, con una expresión que me heló la sangre. No era cualquier extraño, era José. Eso fue como recibir un puñetazo directo en la boca del estómago. «José», grité, incapaz de moverme. Él no respondió. Sus ojos, hundidos y apagados, parecían ver a un lugar muy lejos de esta casa. Temblaba, y a cada paso que dio hacia adentro, su cuerpo se deshacía de la rigidez que lo había cubierto desde la primera vez que lo vi en el hospital. «Pero tú, si te dijeron que... ¿qué?». Las palabras se atascaban en mi garganta. José bajó la mirada y con un hilo de voz murmuró: «No es cáncer, Bárbara, no es eso». Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a explotar. El aire pareció tragarse las palabras y todo quedó suspendido en un silencio terrible que se clavaba en mis oídos. «Entonces, ¿qué es?», exigí, con una mezcla de furia y súplica. José levantó la cabeza y por primera vez supe que estaba contando una verdad devastadora. «No soy el enfermo, soy el portador». Sentí que las piernas me fallaban. Fue como si todo el suelo se abriera o me tragara. «¿Portador?», repetí, incapaz de entender. Él asintió y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. «No es sífilis ni cáncer. Eso fue un montaje. Todo fue preparado para cubrir lo que soy realmente». ¿Qué significas?». Le miré con desesperación. José tomó aire y con voz temblorosa dijo lo que nadie esperaba: «Soy VIH positivo, desde hace años». Y no solo eso, se detuvo, luchando contra el temblor. «Te contagiaron a ti, pero no fue por descuido ni traición. Fue porque alguien sabía que lo podía usar para destruirnos, a nosotros, a nuestra familia». La habitación se congeló. Elisa soltó un suspiro ahogado. Yo solo podía mirar a ese hombre que durante años pensé conocer. Y ahora parecía un desconocido profundo. «¿Quién?», pregunté con voz rota. «¿Quién nos hizo esto?». José bajó la cabeza y puso algo en mis manos. Era otro sobre, con letras escritas a mano: «Para Bárbara, para que sepas la verdad». Abrí el sobre y la carta me cortó la respiración. José no solo era víctima, también estaba atrapado en una red de secretos que incluso él desconocía hasta hace poco. La carta revelaba que José había sido parte de un experimento oscuro, controlado por aquel hombre de traje que vi en el video. Pero lo peor era el giro final. «Bárbara», leí en voz baja entre lágrimas, «el experimento no fue solo sobre una enfermedad. Fue sobre crear miedo, manipularnos, dividirnos. Y la persona que orquestó todo eres tú». El nudo en mi garganta se hizo insoportable. Las palabras se repitieron en mi mente como un eco vacío y frío. Me temblaron las manos y una oleada de terror me inundó. «¿Qué quieres decir?». Exigí saber. «Que me infectaron a mí y a ti, sí, pero también a ti te eligieron como el punto clave del plan, para que todo explotara, para que te hundieras en la desesperación y perdieras la fuerza que tienes ahora». Solo entonces comprendí que la enfermedad no era solo física. Era una sombra más profunda y oscura que nos había caído encima, sin que ninguno de los dos sospechara. El silencio se rompió de repente, con un ruido seco. La ventana cercana a la puerta se quebró. Fragmentos de vidrio cayeron al suelo. Una sombra se coló dentro con rapidez. Yo retrocedí, la mirada fija en el rostro de quien nunca pensé volver a ver en ese lado de la historia. «¿Creíste que eras la única víctima, Bárbara?», susurró una voz que sacudió mi alma. La verdadera traición siempre estuvo en casa». El frío se volvió insoportable en ese instante. La mujer que apareció, con la cara oculta bajo una capucha, era alguien que había amado como una hermana. Elisa. Y con un gesto amargo, desveló algo que me rompió en 1000 pedazos. «Fui yo la que te infectó, porque alguien me obligó, porque esto va mucho más allá de lo que crees». Mis piernas temblaron y caí sentada al suelo. El mundo entero se volvió oscuridad.
mientras mi respiración era un sollozo constante. ¿En qué me había convertido? ¿En qué monstruo se había transformado la gente a la que más amaba? No entendía nada, pero algo me gritaba que nada volvería a ser igual jamás. Caí al suelo sin fuerzas, la voz de Elisa todavía temblando en mis oídos. Fui yo te infecté. Fue como si la tierra se hubiera partido a mis pies en 1000 pedazos afilados. El dolor ya no estaba solo en el pecho, sino que se había extendido al alma, un dolor tan crudo que creí que me moriría ahí mismo. El silencio se volvió una prisión asfixiante. Mis ojos buscaban respuestas, pero solo encontraban la mirada rota de Elisa, atrapada entre la culpa y el miedo. Las lágrimas se negaban a salir, bloqueadas por un nudo gigante que apretaba mi garganta. No podía, no quería creerlo. ¿Por qué?, dije al fin, con la voz quebrada, casi un susurro. ¿Quién te obligó? Ella bajó la cabeza, y en ese instante la ventana explotó con un estruendo brutal. Vidrios volaron como cuchillas en el aire y una figura se coló en la sala. Mi corazón casi se sale del pecho. Era un hombre. Su rostro estaba cubierto, pero en sus manos temblaba algo que reconocí al instante. Una jeringa. La amenaza quedó suspendida en el aire como una sombra oscura. Antes de que pudiera reaccionar, él apuntó hacia Elisa y luego hacia mí. ¡No!, grité, poniendo el cuerpo frente a ella, sintiendo el frío punzante del miedo invadiendo cada centímetro bajo mi piel. Pero ahí no terminó la locura. De repente, José, que seguía parado como un espectro en la entrada, dio un paso adelante y con una calma aterradora dijo: «Detente, no vas a hacer esto». El atacante lo miró, dudó un segundo, pero con un movimiento rápido empujó a José al suelo y se lanzó directo hacia mí. De reojo, vi a Elisa salir corriendo hacia la puerta trasera, escapando del infierno que acababa de entrar a esa casa. Mi cuerpo se tensó y sin pensar me lancé hacia un lado, esquivando la aguja que rozó mi brazo. Un ruido seco. José se levantó y, sin dudarlo, enfrentó al intruso con una fuerza que nadie esperaba. Incluso yo, en medio del caos, oí un clic metálico y un sonido que heló mis venas. La puerta principal se cerró de golpe, seguido por pasos apresurados y gritos en el pasillo. La vecina Martina apareció en el umbral, gritando algo que no pude entender, mientras apuntaba hacia el final de la calle. Fue cuando noté el sobre que llevaba el intruso, el mismo que José me dio antes, ahora roto en pedazos. Entre esos trozos, una foto cayó al suelo. La recogí temblando, y lo que vi me dejó sin aire. Era una imagen de mí, pero no era mi cara la que estaba allí. La sonrisa era igual, el mismo brillo en los ojos. Pero algo en esa foto me oprimió el corazón con fuerza de huracán. José me miró, la voz tensa. «Bárbara, esa mujer es tu hermana gemela». «¿Gemela?». Mi voz se quebró. Parecía una mentira salida de alguna novela barata. «Sí, y no sabíamos que existías hasta hace poco. Ella está desaparecida desde hace años, y creen que está involucrada en todo este juego macabro que nos tiene atrapados». Me senté, mareada y confundida, mientras las piezas que creí encajar comenzaban a desmoronarse por completo. Mi realidad, esa que hasta hace horas parecía tan clara, ahora parecía un laberinto sin salida. Y justo cuando intentaba comprender lo imposible, José sacó un teléfono viejo, sucio, y mostró un video. Aparecía mi cara, pero no como yo. Era una versión de mí que no recordaba, con ojos fríos, labios dibujando una sonrisa que no era mía. Un mensaje escalofriante brotó de entre las imágenes. «Bárbara, o lo que quedaste. Lo que ves aquí es solo un eco. La verdad verdadera está enterrada mucho más profundo y muy lejos de lo que imaginas». Mi cuerpo se contrajo y un frío terrible me atravesó. ¿Quién era yo en realidad? ¿Quién era esa otra mujer? ¿Y qué parte de mí estaba perdida en la oscuridad? El silencio volvió a caer.
solo la lluvia golpeando la ventana y mi respiración agitada. Y entonces supe que esto, lo que vivía, era solo el principio, que detrás de todo, el misterio era mucho más aterrador de lo que cualquiera podía pensar. Y ahora, más que nunca, tenía que encontrar esa verdad. Pero ¿a qué precio? Sentí que el aire me faltaba. Todo a mi alrededor se volvió borroso, como si la habitación girara más rápido que mis pensamientos. La carta en mis manos temblaba tanto que tuve que sentarme de inmediato en aquella vieja butaca. José estaba ahí, parado, pero parecía a punto de quebrarse, como si dentro de su cuerpo pesara 1.000.000 de piedras. No solo la verdad que acaba de soltar. El silencio era denso, pegajoso, hasta que un golpe seco volvió a desgarrarlo. La puerta golpeó la pared con un portazo y una corriente fría nos atravesó, como un aviso cruel. Alguien entró sin permiso. Lo que vi me dejó paralizada. El hombre del video. Exacto, él, vestido de oscuro, siniestro. Dio un paso adelante y su voz fue como un cuchillo cortando la calma que quedaba. Creían que esto era un juego solo entre ustedes, dijo con una sonrisa torcida, pero están muy equivocados. Un temblor me recorrió la espina dorsal. Elisa, que venía atrás de mí, se detuvo, la cara crispada por el miedo, con la mirada clavada en ese tipo. Pero lo peor estaba por venir. José, Bárbara, continuó con desprecio, no son más que piezas en un juego mucho más grande. Y ni siquiera son quienes creían ser. José tragó saliva con fuerza, y sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de confusión y terror. Yo seguía sentada, sintiendo que mi corazón iba a explotar. El hombre sacó algo de su chaqueta. Era un pequeño dispositivo, parecido a un USB, pero con un brillo metálico. Lo metió en el televisor y de repente la pantalla se iluminó, con imágenes que me obligaron a apartar la mirada. «Detente», susurré, pero nadie me escuchó. En la pantalla aparecieron documentos oficiales, fotos, grabaciones, y entonces un nombre apareció sobreimpreso con letras grandes y brillantes. Mi nombre. Pero no la Bárbara que conocen, no la que siempre he sido. Era otra Bárbara, una científica, una investigadora, una mujer que no existía para nadie en el pueblo. Una vida paralela que de repente aplastaba todo lo que creí. José respiró con dificultad y de pronto la bomba estalló por su propia boca, en un suspiro ahogado. Bárbara, tú eres parte del experimento, el núcleo. Sin que lo supieras, creciste en 2 mundos. La que aquí ves no es la verdadera Bárbara. La verdadera fue separada y desaparecida hace años. Sentí que el suelo desaparecía. Miré a Elisa, buscando ayuda, pero su rostro estaba blanco y sus manos temblaban, como si acabara de recibir un golpe mortal. «¿Cómo?», pregunté, la voz rota. «¿Me están diciendo que yo no soy yo?». La risa oscura del hombre resonó como eco en toda la casa. «Exacto. Todo ha sido un montaje. Tú no eres solo víctima ni mujer engañada. Eres una creación, un clon, y tu hermana gemela no es quien tú creías». Mi mente explotaba. Las piezas no solo no encajaban, se destrozaban en pedazos imposibles. El hombre de traje, José, Elisa, ¿nada era real? Y entonces el golpe final. La puerta más lejana se abrió de golpe, y una figura entró corriendo. Todos nos quedamos quietos. El corazón se me saltó del pecho. Era esa mujer de la foto, mi gemela, pero no era un reflejo amable ni familiar. En sus ojos ardía un fuego mortal, una convicción fría. Se acercó y me miró sin pestañear. «No soy quien crees, Bárbara», dijo con voz firme. «Y tú no eres más que el experimento olvidado. El mundo se derrumbó bajo mí». José se arrodilló incapaz de sostener la mirada. «Ella fue creada para destruirnos», murmuró Elisa, en un hilo de voz. «Y tú eres la falla, la verdad que buscan borrar». La gemela alzó la mano.
mostrando una caja pequeña, metálica, que empezó a emitir una luz blanca que cegó los ojos de todos. Yo solo pude gritar, cayendo al suelo, mientras mi cuerpo se negaba a entender lo imposible que me estaban diciendo. No solo estaba infectada y traicionada, no solo había sido víctima de un plan oscuro. Yo no era ni siquiera real. La línea entre quién era yo y quién debía ser se rompió. Y justo entonces la luz explotó. Todo quedó en silencio. Y yo ya no sabía qué era la verdad. ¿Quién demonios soy, entonces? La luz explotó y mi cuerpo se sacudió. Casi no sentía mis manos. Todo se volvió un torbellino de sombras y ecos. Cuando por fin pude abrir los ojos, el silencio era tan denso que me dolían los oídos. José estaba tirado en el suelo, inconsciente. Elisa apenas respiraba, temblando como una hoja al borde de caer. La mujer que decían era mi gemela sostenía esa caja metálica que todavía brillaba débilmente. Pensé en correr, en gritar, en desaparecer, pero algo detuvo mi paso. La voz del hombre de traje, ese que había estado moviendo todos los hilos, resonó con una calma que helaba el alma. Bárbara, o mejor dicho, Bárbara, dejaste de ser solo un clon hace mucho tiempo. Pero lo que no saben, dijo señalando a todos, es que nadie aquí es quien dice ser. Sentí un peso brutal aplastar mi pecho. ¿Qué demonios quería decir? Antes de que pudiera responder, la puerta se cerró de golpe y todo se volvió oscuro, salvo un débil resplandor azul en la caja metálica. Entonces, un sonido que no esperaba. Un pitido agudo, insistente como el de un corazón acelerado. Y después, esa voz. No era ni de José, ni de Elisa, ni siquiera de la mujer en la capucha. Era mía. La mía pero diferente, firme, fría. Hola, Bárbara. Siempre supe que abrirías esa caja. El miedo me paralizó. ¿Quién hablaba? Miré alrededor, pero nadie hizo movimiento. La voz continuó, ahora con un matiz burlón. Lo que tienes en tus manos no es solo un dispositivo. Es tu llave y también tu condena, pues dentro está la prueba de que no eres solo clon, ni víctima. Eres la creadora. Sí, tú. Construiste esto sin saberlo. Este experimento fuiste tú quien lo inició. Sentí que un incendio se expandía por mi cuerpo. ¿Cómo podía? ¿Yo? Todo en mí gritaba que era mentira, que era otro golpe desquiciado, pero no hubo tiempo para procesar, porque la habitación tembló. La mujer con capucha dejó caer la caja y la luz blanca se intensificó. Unos segundos después, todo se iluminó con imágenes proyectadas en las paredes. Fotogramas, caras, documentos y, por último, un video. Me acerqué sin querer, el corazón roto y la piel erizada. La pantalla mostró a una Bárbara distinta, sentada en un laboratorio lleno de máquinas y pantallas. Su rostro era igual, pero sus ojos eran los de alguien que jamás había sentido miedo ni dolor. La voz del video habló, un susurro que caló hondo. Soy tú, el verdadero tú, la persona que decidió desaparecer, crear esta vida que ahora llamas realidad. Lo que llamas virus, traición y experimento no son más que capas de un juego que diseñé para protegerme, para ocultar la verdad más aterradora. Tú fuiste la que quiso borrar todo lo que eras para renacer. Mi garganta se cerró. Sentí que me ahogaba con la realidad que acababa de volar en 1000 pedazos. José se levantó lentamente, con la mirada clavada en mí, como si viera un fantasma. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé, la voz apenas un susurro. El hombre de traje sonrió con una crueldad nueva. Exacto. El plan nunca fue contra ustedes, sino para esconder que Bárbara tiene un poder que ni siquiera ella nunca imaginó, y que ahora, al despertar, no solo amenaza a quienes mueven los hilos, sino a toda realidad que conocíamos. Una luz interior vibró dentro de mí, un dolor profundo y algo parecido a alivio.
Tal vez por primera vez entendía que la verdad era un abismo demasiado grande para mí sola. Pero justo cuando intentaba procesar, la mujer que juré conocer, la que creía mi hermana, alzó la voz desgarrada. Si crees que eso es trágico, espera. La verdad es mucho peor. Se acercó, temblando, tomó un papel blanco entre sus manos y me lo extendió. Por un segundo dudé. Abrí y leí la frase que detuvo el corazón. No existe nadie más llamada Bárbara. Desde hace años, la realidad que vives ha sido una construcción, un simulacro creado para retenerte aquí, para que olvides que tú nunca naciste. El mundo se oscureció a mi alrededor. Todo lo que sentiste, todo lo que sufriste, fue creado para proteger a un secreto que ni siquiera tú puedes soportar. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que seguía golpeando la ventana. Sentí que me deshacía, que me volvía humo. Y entonces la pregunta que rompió todo lo que creía. ¿Quién soy si no soy ni Bárbara, ni su clon, ni la víctima, ni siquiera humana? Un silencio aterrador llenó la habitación, y algo muy profundo empezó a despertar. Un susurro, mío o no, que decía: esto no termina aquí. Apenas acaba de comenzar, y con esa promesa todo quedó suspendido. Yo necesitaba respuestas, pero ¿quién tenía las respuestas? ¿Y a qué precio? Sentí como si me hubieran arrancado el alma y me la dejaran caer al suelo en pedazos. La caja seguía brillando, esa luz blanca que me cegaba, pero mis oídos captaron algo más. Un susurro, un latido, y luego un crujido fuerte, seco, como un hueso rompiéndose justo detrás de mí. Me giré y vi a José desplomarse, sin fuerzas, con un hilo de sangre escapando por el costado de la boca. El golpe fue tan brutal que me arrojó de rodillas. «¡José!», grité, sintiendo que el pecho me explotaba. «¿Qué? ¿Qué te hicieron?». Él apenas me miró. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una desesperación muda. Sus manos temblaron y de uno de sus dedos cayó un pequeño papel arrugado, manchado de sangre. Lo alcancé y sin leerlo, sentí que todo se desmoronaba bajo mis pies otra vez. Pero entonces la mujer con capucha, que hasta hace minutos juré conocer, se arrojó sobre mí y me susurró al oído con voz rota y urgente: «Mira, eso es lo que necesitas saber. La última verdad. La que ellos no quieren que veas». Retrasé la capucha de Elisa sin poder contener la tembladera. Su rostro estaba irreconocible, pálida, con venas oscurecidas recorriéndole el cuello. Su mirada no era la de mi hermana, sino la de alguien poseído por un secreto tan oscuro que consumía su humanidad. Tomé el papel temblando, apretando los dientes para no romperlo. El garabato que había en ese pedazo de papel era un nombre que dejó la habitación en un silencio sepulcral. «Bárbara, tú eres mi experimento final, pero también mi creadora, porque no soy tu hermana, soy tú del futuro. Regresé para detener esto, pero me fallaste». Esta historia acaba aquí. Mis manos se congelaron. Mi pecho se apretó con un dolor que me dejó sin aire. José gimió y con la poca fuerza que le quedaba, balbuceó: «¿Qué? ¿Del futuro? Eso es imposible». Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. La habitación giró, la luz iluminó la caja metálica por última vez. Justo cuando una ráfaga de viento apagó las velas que apenas se encendían en mi corazón. La mujer se volvió hacia mí con una sonrisa helada y me susurró sus últimas palabras, tan cortantes que aún retumban en mi piel: «No soy Elisa. Soy tú, la versión que viajó en el tiempo para exponer la verdad, pero también para destruirte». Un estremecimiento heló mis venas. Ella, la hermana que creí amar, la cómplice de heridas, no era otra cosa que yo misma, una versión rota, completa de mí. La mujer que intentaba salvarme
y condenarme al mismo tiempo. Todo mi mundo se resquebrajó en ese instante. Yo quise gritar, pero mis labios solo temblaron. Sí, dijo ella, con un brillo de locura en los ojos. Este no es solo un juego de traiciones ni enfermedades. Este es un ciclo, una venganza que me puse a mí misma por abandonar la verdad, por olvidar quién realmente soy. Mi mente se volvió un caos. ¿Cómo podía luchar contra alguien que era yo? ¿Cómo confiar en la realidad cuando la realidad era mi propia pesadilla? Un ruido abrupto cortó el ambiente. La caja metálica estalló de nuevo, soltando una onda de luz que nos lanzó hacia atrás a todos. Al caer, vi a José aferrarse a mi mano con una fuerza desesperada. Las imágenes se fragmentaron. Recuerdos confusos chocaban en mi cabeza, mientras la verdad se convertía en un laberinto sin salida. Y la última imagen que capté, antes de que el mundo se derrumbara, fue la silueta de mí misma, mi otra yo, alejándose entre sombras, con una frase enterrada en la piel. Esta vez no escaparás. El aire se volvió denso y pesado. El silencio lastimaba, y yo, con el corazón en 1000 pedazos, entendí que la verdadera guerra no estaba afuera, estaba dentro de mí. ¿Quién soy? ¿Cuál Bárbara sobrevivirá? ¿Y qué horror oculta esa verdad que nunca quise enfrentar? La respuesta no está aquí, todavía, pero la pesadilla se acaba de volver mucho más oscura, mucho más personal. Y sé con certeza que todo lo que creí, todo lo que temí, no es más que un pequeño fragmento de algo infinito y aterrador. Algo que ni siquiera yo, la creadora, puedo controlar. ¿Y ahora qué hago con eso? La luz explotó en un destello cegador y sentí que todo mi cuerpo se tambaleaba, como si el cielo fuera hielo quebradizo bajo mis pies. Apenas pude abrir los ojos cuando vi a José desplomarse, cayendo sin fuerzas, con la sangre surcando su boca como una macabra cascada roja. Grité, desesperada, al verlo así, sin poder hacer nada más que temblar de miedo. ¡José! Mi voz se quebró, atragantada por el terror. ¿Qué te hicieron? ¡Resiste! No me dejes sola. Sentí el frío clavándose en mis huesos. Él apenas me miró, y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una mezcla de dolor y algo indefinible, una especie de súplica muda. Sus manos temblorosas soltaron un papel arrugado, manchado con su propia sangre. Lo alcancé con dedos temblorosos, sin saber si leerlo o simplemente aferrarme a él para no caer. Antes de que pudiera hacerlo, una mano firme y brutal me agarró del brazo. La mujer que juré era Elisa, mi hermana, y que me había confesado ser la autora de todo esto, me miró con ojos vacíos, no los de ella, sino algo oscuro que ni podía entender. «Tienes que verlo», susurró con voz rota, mientras me obligaba a levantarme. «No podemos seguir huyendo». La carta, apenas legible por la sangre y el temblor, decía algo que me hizo estremecer hasta la médula. La letra era extraña, pero las palabras, esas palabras eran una sentencia. «Bárbara, no solamente José y tú son víctimas. Hay alguien más, alguien que jamás esperaste, y está aquí ahora mismo». Mis manos se congelaron. Sentí que me faltaba el aire. José temblaba a mi lado, su cuerpo empequeñecido, casi débil. Pero algo más ocurrió. Fue un susurro, un murmullo sordo que nadie pareció escuchar al principio. La habitación se hizo tan silenciosa que hasta mi respiración retumbaba. Y entonces el teléfono de la casa sonó. De repente, como una bomba, una voz desconocida tronó desde el altavoz, helándonos a todos. «Bárbara, el tiempo terminó. No te esconderás esta vez». Elisa y José me miraron con ojos llenos de pánico y confusión. Yo sentí que me arrancaban el corazón de golpe, y justo entonces la puerta detrás de nosotros se abrió de par en par. No había amenaza como antes, ni un extraño con una jeringa. Era alguien
Alguien que jamás imaginé volver a ver. Alguien que creí muerta. —¿Bárbara? —susurró esa voz quebrada, con un tono que partía el alma. —¿Me reconoces? Mi mundo se congeló. La figura que emergió de la sombra era tal cual la mujer de la foto, mi hermana gemela, pero más real, más terrible, con una herida abierta en el costado y la mirada viva de odio y desesperanza. —¿Tú eres la otra? —pregunté, casi sin voz, con las lágrimas quemando mis ojos. Ella asintió lentamente, con una mueca amarga, y que apoyándose en la pared para no caer, dijo algo que hizo que la sangre se me helara. Ella es ella quien controla esto. Ella es la que está detrás de las mentiras, los secretos. Y ya entonces que pudiera reaccionar, José alzó una mano temblorosa y dijo con voz débil pero firme: —¿Y la enfermedad, la que dio inicio a este infierno? El aire parecía electrizado. El miedo se apoderó de todo el cuerpo. La otra Bárbara se acercó lentamente, con paso decidido, y al llegar junto a mí, me miró con una mezcla de odio y piedad. —Tú crees que eres la única que sufre, pero soy la que tuvo que vivir todo. El verdadero experimento. La que absorbió la oscuridad que tú simplemente esquivaste. Y entonces, sin avisar, un ruido brutal sacudió la casa. La caja metálica que aún brillaba cayó al suelo y se partió en 1000 pedazos, esparciendo destellos de luz azul que acribillaron la habitación como dagas. José gritó y cayó al suelo de rodillas como si el mundo lo aplastara. La otra Bárbara, con los ojos incendiados, se volvió hacia mí y susurró al filo de la locura: —Esto no es solo un juego de clones o traiciones. Somos fragmentos rotos de una sola alma partida, y esta vez solo una puede sobrevivir. Por un instante todo se hizo silencio. El peso de sus palabras aplastó el aire. Era cierto, no éramos dos, ni siquiera rivales. Éramos partes de un mismo horror. Entonces sentí como algo crecía dentro de mí. No terror ni rabia, sino un vacío frío, insoportable. Y supe, con una certeza terrible, que la batalla no era afuera, sino dentro de mi propia mente. Mientras la tormenta pasaba, me vi a mí misma, a la verdadera Bárbara, desvaneciéndose lentamente en la penumbra, atrapada en un duelo eterno contra la parte de mí que había decidido destruirla. Y en ese momento supe que la pregunta que importaba era otra: ¿quién quedará al final? Y lo más aterrador, ¿quién esta vez decidirá dejar de existir? El futuro se volvió una sombra densa y silenciosa, y yo solo podía esperar que cuando terminara algo de mí siguiera vivo. Pero no estaba segura si eso importaba. Realmente importaba. El silencio cayó como un puñetazo. Todo en la casa quedó suspendido. El aire se cortó en 1000 pedazos. Y en ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. La otra Bárbara y yo nos miramos con ojos que ya no distinguían si eran enemigos o reflejos. José y Elisa tambaleaban, derrotados, pero con miradas que gritaban silencio y peligro. La caja seguía brillando, una luz fría y punzante que parecía sangrar en las paredes y tatuarse en la piel. De repente la mujer que creí mi hermana, mi otra yo, tuvo un «No puede ser», musitó, la voz rota, casi un suspiro. «Esto no es real, no es posible». La miré, confundida, rencor y miedo ardiendo en el pecho, cuando escuché un ruido sordo detrás de la puerta. El temblor se convirtió en un latido de terror. Corrí hacia allí. El corazón me latía fuerte, buscando controlar lo que se desataba. Abrí la puerta y lo que vi me congeló la sangre. No era el hombre de traje ni ningún extraño. Era alguien que pensé perdida para siempre. La mujer que aparecía en todas las sombras del pasado, pero con una sonrisa que helaba el alma. Martina, la vecina, pero no la Martina que conocía. Esta Martina tenía los ojos inyectados de rabia, con una máscara oscura que le cubría la mitad del rostro y una mirada que no perdona ni olvida. Antes de que pudiera gritar,
Ella susurró con una voz que parecía arrancada del mismo infierno. Creyeron que podían jugar con sus vidas, pero eran piezas, y ahora el tablero se voltea. Entonces, sin aviso, una sombra salió de la oscuridad, una figura humana que parecía correr con la furia de 1000 tormentas, y en un movimiento tan rápido que no pude reaccionar, arrojó una pequeña jeringa al aire. En un instante todo explotó. Sentí el frío penetrando mi piel, un pinchazo seco y la visión que se volvió borrosa. Caí al suelo, el mundo se distorsionaba y lo último que vi fue el rostro de José gritando mi nombre, mientras la oscuridad me tragaba. Cuando desperté, no estaba en la casa, no era la misma habitación, era un lugar blanco frío, sin ventanas ni luz natural, solo luces fluorescentes que quemaban la piel. Me moví con esfuerzo. «Bienvenida al verdadero inicio, Bárbara», dijo con voz pausada y venenosa. «No estabas lista para la verdad, así que ahora te la mostraremos desde otro ángulo». El destello en sus ojos no dejó lugar a dudas. Esto no era un experimento, ni un juego de clones, ni siquiera una lucha de identidades. Era una prisión, una cárcel invisible, un laboratorio donde los hilos de nuestras vidas eran solo piezas para entretener a alguien más. La pantalla se dividió. En un lado estaba José, atado a una camilla, apenas consciente, y en el otro, Elisa, perdiendo el hilo de la realidad, con mirada vidriosa pero resistiéndose. Y en medio, yo, bebida de su juego, pero esta vez con una nueva revelación. El hombre de traje señaló la pantalla y susurró: «Ellos no son sus enemigos, ni siquiera ustedes mismos. Lo que destruyen al final es la realidad». En eso, la puerta detrás de mí se abrió. Una figura se deslizó adentro y sentí la presión en el pecho que te quita el aliento. No era Martina ni Elisa. Era alguien que jamás esperé volver a ver nunca más. No era un reflejo ni un clon. Era yo, pero diferente. No la Bárbara rota que conocía. Era la versión completa, la que había logrado escapar, la que había sobrevivido realmente, la que con lágrimas y rabia miró con ojos cansados y dijo: «No eres mi enemiga, soy yo, la que decidió luchar, la que sabe que todo esto es una mentira para enterrarnos vivas, y no te dejaré caer otra vez». Todo se congeló otra vez. No sabía si sentir alivio o peor terror, porque en ese momento entendí que esto no era la guerra contra otros, ni contra el destino, ni contra la enfermedad. Era una guerra contra mí misma, contra quién fui, contra quién soy, contra quién debería ser. Y mientras la tormenta rugía fuera de ese lugar blanco, la pregunta que me mataba seguía ahí, doliendo como un puñal en el pecho. Si hay otra yo, una que quiere salvarme, entonces ¿quién de las dos merecerá vivir? Y justo cuando la escena parecía romperse y la realidad resquebrajarse, la pantalla explotó en cifras, códigos y rostros. Y una voz, diferente, mecánica, sin emoción, exclamó: «Error, sistema en colapso, realidad comprometida, inicio de protocolo terminar Bárbara, activado». El suelo tembló bajo mis pies, y la única certeza fue el frío que me atravesó. No había salida, solo el inicio de algo mucho peor. La oscuridad me aplastaba, pero había un fuego encendido dentro que no se apagaba. Sentí la mirada fría de mi otra yo clavada en mi piel, y su voz, cortante, perforó el silencio. «Esto termina hoy, Bárbara». El aire se volvió denso, casi respirable. José y Elisa apenas se sostenían, arrastrados por un mar de miedo y dolor, y yo, con las manos temblando, sentí que la caja metálica vibraba con una fuerza oscura, como si palpitara un corazón maldito. No hubo espacio para más palabras. De repente, un estruendo sacudió el lugar. La caja explotó en una lluvia de luz azul y polvo que cegó mis ojos. Caí de rodillas, el pecho apretado, la garganta seca. Sentí una voz en mi cabeza, no la mía, sino la de alguien quebrada y feroz que reclamaba su lugar. Me levanté con un nudo en la garganta que dolía como una puñalada. Miré a mi alrededor.
José apenas respiraba, Elisa desaparecida entre las sombras, y mi gemela, temblando, con miedo y odio entremezclados. Y ahí, en ese instante congelado, supe que la lucha más feroz no estaba afuera. Estaba dentro de mí. Dos bárbaras, dos mitades rotas, condenadas a enfrentarse en un duelo sin fin. Pero antes de que la tormenta rompiera con todo, algo dentro mío encendió un destello. No sé si era esperanza o locura, pero sentí que no podía dejar que esto nos destruyera por completo. Con un hilo de voz que parecía sacado del fondo del abismo, dije, no importa quiénes seamos, lo que importa es que estamos aquí y aún queda algo por pelear. José abrió los ojos y me apretó la mano como un soldado agotado. Elisa apareció con cautela y la otra bárbara. Bajó la guardia un instante, como si reconociera ese fuego. Pero justo cuando parecía que la tregua podía existir, el silencio fue roto por un sonido agudo. La caja comenzó a emitir un pitido incesante, un código imposible de ignorar. Y entonces, la pantalla frente a nosotros se encendió una vez más, con un mensaje que heló mi sangre. Protocolo terminar bárbara activado. Sistema en colapso. Realidades divergentes convergiendo. Fin de la simulación inminente. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Era nuestro fin? ¿O apenas el principio de una pesadilla mucho más grande? Miré a José, a Elisa, a esa otra parte de mí, y comprendí que hasta que esa respuesta no llegara, nada estaría terminado. La puerta se cerró, el silencio se volvió profundo, y la duda murió con un suspiro ahogado en mi pecho. No sé qué vendrá. No sé quién sobrevivirá. Solo sé que esta historia no se escribe sola, y tú que estás leyendo esto debes estar listo para todo lo que viene. Por eso te lo pido, te lo exijo, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No puedes perderte ni un segundo más de lo que viene. Aplasta ese botón de like ahora, porque cada clic alimenta la lucha, la verdad y la historia que nadie se atrevió a contar. No esperes ni un segundo más para llenar la sección de comentarios con todo lo que sientes, con teorías, preguntas, gritos y verdades ocultas. Y sobre todo, compártelo al instante con por lo menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar este canal con esas acciones. Este es el momento de demostrar que estás aquí para lo que siga, porque la historia aún no termina. Y te prometo que lo que viene será mucho más fuerte. Nos vemos en el próximo capítulo.